Los consumidores del entretenimiento comercial somos un poco complicados a la hora de explicar cómo se decide si algo vale la pena verse o no. Pueden salir ideas bastante originales que realmente valdrían la pena producirse, al igual que llegamos a plantear ideas tan absurdas que cuando finalmente se nos escuchan y son materializadas en algo, nos dividimos entre los que consideramos ridículo y mal logrado lo que se nos entrega, y otros que simplemente se quejan de no poder tomarlo en serio. En el mundo de los cómics y el cine pasa bastante seguido, sobre todo con el argumento de las historias versus, esos extraños crossovers entre personajes de sagas completamente diferentes entre sí, a los cuales queremos ver pelear hasta la muerte para ver quién es el ganador. En los cómics pasó con Robocop contra Terminator, el juez Dredd contra Marcianos al ataque, etcétera, etcétera, etcétera. El cine no es la excepción, y a veces se encuentran cintas que tratan de complacer a los fans por más descabelladas que sean las ideas. Así surgieron cintas como Kayako vs Sadako, Batman contra Superman, Alien contra Depredador, los cortometrajes Batman vs Depredador, pero finalmente llegamos a la historia que nos cita en este video el día de hoy. Freddy contra Jason, una película que fue pedida por los fans por más de una década, tras finalizar ambas franquicias de terror, y cuando finalmente llegó, aunque gozó de buenos números, fue considerada por muchos una ridiculez de película y fue destrozada por la crítica. La pregunta es, ¿realmente es una mala película? Bueno, hay que averiguarlo. Adentrémonos al mundo de Freddy contra Jason. Cuando la película se exhibió allá en un lejano 2004, la gente se emocionó ante el ya prometido enfrentamiento entre dos de las grandes estrellas del cine de terror ochentero. Pero cuando finalmente salieron las primeras críticas de la película, nos llevamos desagradables calificaciones de 1 estrella o 2 estrellas y media a lo mucho. Los críticos especializados llamaban a la cinta un bodrio repleto de clichés de los cuales el cine ya estaba harto. Un enfrentamiento opacado por protagonistas meramente risibles y una serie de muertes que, aunque divertidas de ver, no resultaban en algo que ya no hubiéramos visto antes. Por su parte, el público decía que la cinta se arruinó en el momento en que se dio un argumento en el cual tenías como protagonistas a los adolescentes que eran acechados por el amo de las pesadillas y el asesino de Crystal Lake, que Freddy Krueger resultaba bastante risible por la manera en que enfrentó a Jason en el reino de las pesadillas y así infinidad de quejas. Pero la pregunta aquí era, ¿qué es lo que podía esperarse de un enfrentamiento que ya es risible de por sí, al tener dos asesinos que no tienen nada que ver entre ellos? Bien, personalmente creo que la película realmente nos cumplió lo que prometía y fue una buena carta de amor a los fans de ambas franquicias, y por eso mismo quiero exponer las contradicciones que hay respecto a las principales quejas que existieron en la película. Comencemos con el problema principal que toda la gente remarca sin excepciones, que Freddy y Jason son opacados por los chicos que impulsan el movimiento de la trama. Aquí deberíamos dar un pequeño vistazo a las franquicias de ambos asesinos antes de dar un argumento como este. En la saga de Viernes 13, los protagonistas siempre fueron adolescentes que llegaban al viejo campamento del Lago Cristal para trabajar como moderadores, o eran simples jóvenes descarriados que se acercaban demasiado a las cercanías del Lago Cristal, despertando la ira de Jason. En Pesadilla en la calle del infierno, los adolescentes hijos de las personas que quemaron a Fred Krueger son los que llevan la historia intentando sobrevivir al asesino de los sueños. En ambas franquicias, los asesinos no son los protagonistas de la trama, son siempre antagonistas. En ambas franquicias siempre hay arquetipos de adolescentes que simplemente se volvieron los clichés del cine ochentero y noventero. Cada personaje en cuanto al grupo de adolescentes son fieles arquetipos de ambas franquicias. Tenemos a la protagonista virgen con un pasado tormentoso o que simplemente no se adapta del todo gracias a una serie de cosas que han cambiado su vida. Está la clásica amiga que siempre trata de apoyar a esta persona y al mismo tiempo es un poco perra. Y claro, los chicos del hospital psiquiátrico, que son los clásicos paranoicos que desatan sin querer la oleada de pesadillas al infundir pánico colectivo en la sociedad juvenil. Por otra parte, tenemos a personajes que abusan de bebidas alcohólicas, tienen sexo descaradamente y muestran mucho en ocasiones, arquetipos que siempre formaron parte del canon de Viernes 13. La presencia de personas que saben más que otros e impulsan a los demás a luchar
se vieron en ambas franquicias. Al final de cuentas son personajes que entran como anillo al dedo en los tópicos de ambas franquicias, y por lo cual esto resulta una queja fuera de lugar ante el material que se nos está presentando. Si bien puede que sea algo antiguado para el 2004 cuando salió en la cinta, el problema radica en que se busca respetar ambas franquicias en lugar de modernizar el concepto de ambos y hacer enojar a los fans. Otro argumento que se utiliza demasiado para dar quejas dentro del filme radica en la actuación del actor que interpretó a Jason, diciendo que no era más que un Frankenstein asesino con el cual era difícil sentir el miedo que causaba en las cintas originales. Aquí puedo decir que tienen razón en ciertos aspectos, pero no es del todo malo el Jason que se nos presentó. Una de las cosas que todos los fans lamentamos, incluyéndome, es que se decidió no llamar a Kane Hodder para interpretar de nuevo al asesino de la máscara de hockey. Y si bien el Jason en turno era inferior a ese personaje al cual Hodder le dio personalidad, no podría considerarse algo que arruine la cinta. Jason ha sido interpretado por infinidad de actores, cada uno dándole algo de sí al personaje, y si bien no fue un Jason tan bueno como lo fue Kane Hodder, tampoco llegó a ser tan malo como el Jason de la quinta entrega. Puede que se sienta que algo le falta a este Jason, debido a que nos acostumbramos a que Kane Hodder, sin decir mucho pero con acciones, le diera una sensación amenazante a Jason con tan solo escuchar el clásico sonido del personaje. A final de cuentas, este nuevo Jason es funcional, pero sí podría considerarse uno de los grandes errores que tomó la dirección de la película. Pasemos ahora a un tema que es ridículamente utilizado por los retractores de esta cinta. Freddy fue convertido en un bufón de mala monta al hacerlo dar chistes mientras lucha contra Jason. Es ridículo que se transforme en criaturas como el gusano de la pipa de marihuana para atacar a sus víctimas. Eso nunca lo haría el rey de las pesadillas. Y mi respuesta aquí es, creo que en este aspecto es bueno volver a retomar los elementos de la saga de Freddy Krueger. Si algo hizo legendario al asesino de las garras de cuchillas, fue que no se limitaba simplemente a matar e irse. A él le gustaba aterrar a sus víctimas, mofarse de ellas y tras unas largas torturas psicológicas finalmente asesinarlos. A lo largo de la película Freddy hace esto con todos, no solo con Jason, y la idea de la polémica escena donde se escuchan sonidos de una máquina de pinball mientras Jason es arrojado de un lado a otro en la habitación de las calderas, es simplemente un poco de explotación del tipo de humor del personaje. Digo, ¿acaso se olvidaron de Super Freddy? Super Freddy! Told ya! Comic books was bad for you! ¿O el asesinato con el Power Glove? Come on, John! Get out of here now, please! Now. Hey! You forgot the Power Glove! Ow! Boing, 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 boing. Ahora, uno de los elementos que recalcaron algunos críticos en sus reseñas era una película donde la propuesta Freddy contra Jason nunca llega y cuando llega resulta algo fugaz. Honestamente no sé qué película estuvieron viendo, o de plano se enfocaron tanto en el concepto más mundano de la propuesta. ¿Qué puedes esperar de algo llamado Freddy contra Jason? Sí, está implícito la pelea gráfica entre ambos asesinos, pero el eslogan del filme abre el enfrentamiento más allá de una simple lucha física. Hagan sus apuestas y que el asesino supremo gane. Y en efecto, mientras Freddy utiliza a Jason para que todos lo recuerden, posteriormente este se vuelve contra Freddy, volviéndose una máquina asesina perdida de su zona de confort. Y es donde comienza este conflicto en la cual Jason y Freddy hacen una masacre de adolescentes de un pueblo que recién se recupera de los actos de la saga original de Krueger. Ambos compiten por ser el asesino predominante y lentamente se cocina todo para enfrentarlos finalmente cara a cara. Y es donde pones el problema con los adolescentes, no están seguros despiertos ni dormidos, hacen temer a los dos asesinos, pero ¿a cuál deben temerle más?
ese es un conflicto que se desarrolla a lo largo. Mucha gente dice que la película es excesiva en duración y que debió ser más corta, pero técnicamente este argumento solo refleja que la gente esperaba ver más un cortometraje de 15 minutos que una película de verdad. No puedes pedir que apenas inicie la cinta estos dos ya se estén dando con todo. Tiene que haber un motivo para llevarlos a eso. Y si bien el mayor problema que tiene la película es su trama, porque se siente recortada en varias partes, cumple el cometido de armar un terreno coherente dentro del universo de ambas cintas para llegar a la pelea prometida. Aunque se me hace curioso el hecho de que se quejen de una película que apenas dura 1 hora y media de duración. Y pensar que originalmente el guión tenía 2 horas con 20 minutos de duración, pero por ciertas cuestiones del estudio terminaron eliminándose varias escenas. A diferencia de otras cintas versus como Batman contra Superman, donde solo vemos una única secuencia de pelea entre los dos titanes, en Freddy contra Jason nos encontramos constantemente pequeños mini enfrentamientos que solo van calentando todo para el show final. Vemos una pelea en el reino de los sueños, vemos cómo Freddy abusa del trauma de Jason y vemos finalmente una pelea en el plano real. Y eso sin contar ciertos momentos en el cual Freddy utiliza una posesión para llevar a Jason a sus dominios. Muchos dicen que aunque haya variedad de enfrentamientos no significa que valgan la pena y toman como excusa Alien contra Depredador 2, donde abundan las peleas entre los aliens y el depredador y tienen personajes similares a Freddy contra Jason en cuanto a clichés de adolescentes. Pero aquí hay un problema. Mientras que en Alien contra Depredador 2 todas estas peleas difícilmente se pueden ver por los malditos filtros negros que les dieron y sus personajes carecen totalmente de personalidad, en Freddy contra Jason las peleas siempre son vistosas y llamativas porque es lo que te están vendiendo desde los trailers. Nunca ocurren en escenarios donde no podemos ver nada y sus personajes, aunque clichés del género de terror, tratan de tener personalidad propia y se nota eso. La cinta, a pesar de su punto principal que es risible, trata de tomarse bastante en serio a sí misma. Ahora, en cuanto a si la pregunta que quieren reflejar aquí es si la pelea es buena o mala, solo hay que verla. Estás viendo el sueño húmedo de todo fanático del cine de horror y acompañado de música que realmente hace que todo se sienta épico. ¿No lo creen? Bueno, escuchen y miren esto. Al final del día la interrogante sigue, ¿es una buena o mala película Freddy contra Jason? El resultado es una película que no cae en el bache de las peores cintas de ambas franquicias. No es una horrible Viernes 13 parte X, y mucho menos una pesadilla en la calle del infierno 6. Tampoco será conocida como la película definitiva de los slasher films, pero es una película muy disfrutable, que peca de los elementos básicos del género por ser fiel a sus personajes. La historia está plagada de tópicos de estas franquicias, como la mención de la droga Hipnosil que apareció por primera vez en la tercera película de Freddy, o la idea de que Jason dentro de su psique es tan solo un niño que está vengando a su madre y a sí mismo de todo mundo por el recuerdo de los maltratos ante su deformidad. Tiene peleas buenas y dejan satisfecho a los verdaderos fans de Huesos Negros. No importa si eres Team Krueger o Team Jason. A final de cuentas, esa pelea final te deja satisfecho y la historia, aunque simple, te da algo, que al menos dé un pretexto para que se ocurra la pelea. Y si no quieren verlo de ese modo, resulta una cinta regular de Freddy Krueger. Ganas algo desde el punto de vista donde lo veas. Tendrá fallas, pero resultan mucho más satisfactoria que otras que manejan este género del versus. Puede que algunos errores sean bastante notorios, pero al final de cuentas todo va enfocado a un ámbito en el cual se hacían historias a la vieja escuela.
y es así como se hizo Freddy contra Jason. Yo soy Shady Knight y nos vemos hasta un próximo pensamiento nocturno. Y ahora me voy porque tengo que revivir una vez más Freddy contra Jason. Nos vemos hasta la próxima.